Hola a todos, bienvenidos a su canal Tips de Joan. Hoy abordaremos el tema Ley de senos, resolución de triángulos. Ejemplo número 1. Para poder entender la ley de senos necesitamos conocer algunos elementos de los triángulos no rectángulos. La ley de senos va a funcionar solamente para dos tipos de triángulos, llamados acutángulos y obtusángulos. Vamos a iniciar. Para poder entonces entender la ley de senos, vamos a construir un triángulo en el plano, marcando 3 puntos. Estos 3 puntos me van a poder llevar a la construcción de un triángulo acutángulo, de la siguiente manera. Vamos entonces a trazar un lado del triángulo. Esto sería un segundo lado. Y por acá tendríamos un tercer lado. Cada vértice del triángulo va a formar 3 ángulos, los cuales los voy a bautizar con las letras mayúsculas: A, ángulo A, B, ángulo B, y C, ángulo C. Cada ángulo le va a corresponder un lado opuesto, de la siguiente manera. Vamos entonces a relacionar que el ángulo A tiene su opuesto, lado A. El ángulo B tiene su lado opuesto, lado B. Y el ángulo C va a tener su lado opuesto, lado C. Los lados entonces se simbolizan con letras minúsculas. A partir de este tipo de triángulo vamos a formalizar la ley de los senos con una tripleta de razones, de la siguiente forma. Para cada lado, iniciando con A dividido el seno de A va a ser igual al lado B dividido el seno del ángulo B. Y esto a su vez va a ser igual al lado C dividido el seno del ángulo C. A partir de esta tripleta de razones, vamos a armar entonces las leyes del seno de la siguiente manera. Vamos a escribir primeramente la primera proporción. El lado A es al seno de A, como el lado B es a el seno del ángulo B. Esta sería entonces la primera razón formada con otra razón y forma una proporción. La segunda, lado B es a el seno de B, como el lado C es a el seno de C. Ahí tenemos entonces la segunda proporción. Y la tercera quedaría de la siguiente manera. La primera razón, A, es a seno de A, como la última razón, C, es a seno de C. Y esta sería la tercera proporción. Entonces, ahí ya hemos formalizado la ley de los senos. Primer tip de Joan, y es que cuando ustedes quieran aplicar la ley de los senos, solamente se aplica una de las 3 proporciones. No se van a aplicar ni 2 ni 3 al iniciar. Empezando la resolución de triángulos acutángulos o obtusángulos, siempre se va a iniciar con una de las 3. No al mismo tiempo 2 o las 3 al mismo tiempo, solamente una al iniciar.
Vamos entonces a resolver nuestro ejercicio de hoy aplicando la teoría de la ley de senos, el cual dice: si en un triángulo ABC A vale 4 centímetros, el ángulo A vale 60 grados y el ángulo B es igual a 45 grados, hallar los demás elementos del triángulo. ¿Qué es hallar los demás elementos del triángulo? Segundo tip de Joan. Hallar los elementos de un triángulo significa resolver un triángulo. ¿Y qué es resolver un triángulo? Es hallarle los ángulos internos, los cuales son 3, y hallar la magnitud de sus 3 lados. Vamos a iniciar. Vamos entonces a relacionar con un dibujo lo que nos proporciona el ejercicio. Vamos a dibujar un triángulo, marcando también 3 puntos en el plano, más o menos así. Unimos los puntos para construir el triángulo. Y de acuerdo a lo que nos den en el ejercicio, vamos entonces a ubicar los elementos que podemos observar. Podemos observar 3 elementos: el lado A, el ángulo de A y el ángulo de B. O sea que nos permiten dar 3 y necesitamos hallar los otros 3. Vamos entonces a iniciar a relacionar los elementos en el triángulo. Supóngase que este es el ángulo A, vale 60 grados. Si este es el ángulo A, este sería el lado A, porque es el opuesto, el cual es de 40 centímetros. Acá tendríamos el ángulo B, que vale 45 grados, y lo que nos piden es hallar los demás elementos, es decir, nos piden hallar este ángulo, el cual no lo sabemos, lo podemos relacionar con una letra griega, alfa, no la conocemos, no conocemos este lado, pero si este ángulo es de B y vale 45, el lado entonces es B minúscula, que tampoco la conocemos. Y por aquí, aunque ya coloqué aquí el alfa, esto también se puede simbolizar con la letra C. Recordemos que A, B, C, entonces vamos a seguir el mismo rigor, A, B, C. Esto es B, esto es A, esto será C minúscula. Así quedaría la representación simbólica del problema. Vamos a iniciar con lo más sencillo. Nos piden hallar este ángulo. Este no lo sabemos. No sabemos cuánto vale el ángulo C, pero sí sabemos un teorema. Teorema fundamental del triángulo. Ese es el tercer tip de Joan. Cuando sumamos los 3 ángulos de un triángulo rectángulo que sean ángulos internos, la suma de los 3 ángulos debe dar 180 grados. Entonces, vamos a iniciar con esa parte. ¿Cuánto valdrá el ángulo C? Vamos a aplicar entonces el teorema fundamental del triángulo. Ángulo A más ángulo B más ángulo C. El ángulo A lo sabemos, vale 60, más el ángulo B vale 45. Y no conocemos el ángulo C. Y esto tiene que dar igual a 180 grados. Sumemos. ¿Cuánto nos da 60 más 45? Esto nos da 105 grados. Más ángulo C, que no lo conocemos, y esto tiene que ser igual
a 180 grados. Despejando el ángulo quedaría, ángulo C va a ser igual a 180 grados y este 105 que está positivo pasa a restar al otro lado, menos 105. Haciendo la resta, entonces se concluye que el ángulo C es igual a la resta de estos dos ángulos. 180 menos 105 nos da 75. Y esta sería entonces la respuesta primera para el triángulo. Este ángulo nos dio 75 grados. Y si sumamos los tres ángulos internos, nos debe dar 180. Vamos entonces a continuar hallando el otro lado B. ¿Cómo se halla este tipo de lado? Lo vamos a hacer por acá. ¿Cuánto vale B? Y aquí entonces sí vamos a aplicar la ley de senos. Retomamos las tres proporciones. ¿Cuál proporción me va a servir para hallar ese lado? Vamos a iniciar. La primera, ¿qué nos dice? Para utilizar la primera, debo de conocer A, B, seno de B y seno de A. De las cuatro variables que tiene cada proporción, va el tercer tip de Joan. Cuando usted identifique cuál de las tres le sirve, debe de conocer como mínimo 3 de las 4 variables que nos dan. Cada proporción tiene 4 variables, entonces debes de conocer 3 de ellas para hallar la cuarta. Vamos con la primera. Conozco A, sí, vale 40. Conozco el ángulo A, sí, vale 60. Conozco el lado B, no lo conozco, es el que me interesa. Y también conozco el ángulo B, que vale 45. O sea que por obvias razones vamos a utilizar la primera proporción. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. De aquí vamos a empezar a hacer un reemplazo. El lado A vale 40 centímetros dividido el seno de A, es decir, seno de 60. Seno de 60 igual al lado B, que es lo que no conozco, sobre el seno de B, que es el ángulo B, seno de 45. Y nótese que de la proporción no conozco un valor, pero sí conozco 3 de ellos. De aquí vamos a hacer un despeje. B va a ser igual, aquí viene entonces el cuarto tip de Joan. Para despejar una proporción de este tipo, vamos a hacer el método cruzado. Vamos a multiplicar en cruz y dividir por la diagonal. De la siguiente manera. Seno de 45 va a multiplicar a 40 centímetros. Y esto va a dividir a su diagonal. ¿Cuál va a ser la diagonal entonces de esta variable? Esta. Estoy multiplicando de esta manera. Y el que está diagonalmente es el que divide. En este caso entonces seno de 60 grados. Aquí vamos a hacer netamente uso de la calculadora, sin antes cancelar estos 2 grados, para que la magnitud me quede en centímetros. Entonces debemos hacer uso de la calculadora. Acá la tengo, por acá la tenía atrás. Vamos entonces a empezar. Seno de 45, seno de 45 multiplicado por 40, Y lo que nos dé, lo vamos a dividir entre el seno de 60. Seno de 60. En calculadora, de manera decimal,
Esto nos debe dar un resultado de 32,65 centímetros. Ese va a ser el valor del lado B. 32,65 centímetros. Vamos entonces a repetir cuál fue el proceso que se hizo en calculadora. Calculadora científica, la función seno la nombran como sin. Sin de 45 multiplicado por 40. Y ese producto lo voy a dividir por el seno de 60, es decir, sin de 60. Le doy igual y me debe dar 32 aproximadamente, 65 centímetros. Ese vendría a ser el valor de B. Nos faltaría un solo valor. Ya dimos con este dato 32,65. Ya nos faltaría el valor de C. Listo. Vamos entonces a formalizar la otra proporción del teorema del seno. ¿Cuál me relaciona el lado C? Vamos a iniciar por acá. Por obvias razones, ya sabemos que va a ser la segunda proporción. El lado B lo conozco, el ángulo B lo conozco, el ángulo C lo conozco y lo que no conozco es el lado C. Entonces vamos a utilizar la segunda proporción para hallar el lado C. C es a seno del ángulo C con B es a el seno de B. Vamos entonces a reemplazar los valores. C no lo conozco, es a seno de C, pero C es equivalente a 75, seno de 75. Igual al lado B, que fue el lado que calculé, 32,65 centímetros, sobre el seno de B, B vale 45, seno de 45. Vamos a utilizar la calculadora para poder hallar el valor exacto entonces del lado C. Por acá la tengo, sacamos la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos el método cruzado. Estos dos son los que multiplican, en este caso, seno de 75 por 32,65. Y esto dividido la diagonal de la variable, seno de 45. De esta manera, entonces, calcularemos el valor exacto de nuestro lado C. Iniciamos. Seno de 75 sin de 75 multiplicado por 32,65. Le damos igual y ese producto lo vamos a dividir por el seno de 45 dividido sin de 45. Le damos igual y nos debió dar un valor cercano a 44,60 centímetros. Ese entonces es el valor del lado C. De esta manera resolvimos el triángulo hallándole los tres ángulos internos y los tres lados correspondientes. Ángulo A, 60, ángulo B, 45, ángulo C, 75, el lado A, 40 centímetros, el lado B, 32,65 centímetros y el lado C, que nos dio 44,60 centímetros. Vamos a dar aquí un quinto tip de Joan. ¿Cuál es el ángulo mayor?
Claro, el ángulo mayor es el 75. Por ende, el lado opuesto debe ser el lado de mayor magnitud. Y precisamente si nos dio el lado de mayor magnitud es este lado que vale 44,60. Este vale un poco menos, 40, y este vale mucho menos, 32,65. Es decir, que a mayor abertura de un ángulo, mayor será la magnitud del lado opuesto. Espero que hayan entendido la ley de senos. Nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Hasta pronto.